Episodio 229. La gran reina de los ángeles nada ignoraba de todo lo sucedido, porque de su retiro había oído la predicación de los apóstoles, y conoció hasta el menor pensamiento de los oyentes, y le fueron patentes los corazones de todos. Estuvo siempre la piadosísima madre postrada, su rostro pegado con el polvo, pidiendo con lágrimas la conversión de todos los que se redujeron a la fe del Salvador. Y por lo demás, si quisieran cooperar a los auxilios y gracia del Señor. Y para ayudar a los apóstoles en aquella grande obra que hacían, dando principio a la predicación, y a los oyentes para que atendiesen a ella. Envió María Santísima muchos ángeles de los que la acompañaban para que inviolablemente asistiesen a unos y a otros con inspiraciones santas que les administraron, alentando a los sagrados apóstoles y dándoles esfuerzo para que con mayor fervor pregonasen y manifestasen los misterios ocultos de la divinidad y humanidad de Cristo, Redentor nuestro. Y todo lo ejecutaron los ángeles como su reina lo ordenaba, y en esta ocasión obró con su poder y santidad conforme la grandeza de tan nueva maravilla, y al paso de la causa y materia que se trataba. Cuando llegaron a su presencia los apóstoles con aquellas primicias tan copiosas de su predicación y del Espíritu Santo, los recibió a todos con increíble alegría y suavidad de verdadera y piadosa madre. El apóstol San Pedro habló a los recién convertidos y les dijo: Hermanos míos y siervos del Altísimo, esta es la madre de nuestro Redentor y Maestro Jesús, cuya fe habéis recibido, reconociéndole por Dios y hombre verdadero. Ella le dio la forma humana, concibiéndole en sus entrañas, y salió de ellas quedando virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Recibidla por madre, por amparo y medianera vuestra, que por ella recibiréis vosotros y nosotros luz, consuelo, remedio de nuestros pecados y miserias. Con esta exhortación del apóstol y vista de María Santísima, recibieron aquellos nuevos fieles admirables efectos de interior luz y consolación, porque este privilegio de hacer grandes beneficios interiores y dar luz particular a los que con piedad y veneración la miraban, se le aumentó y renovó cuando estuvo en el cielo a la diestra de su Hijo Santísimo. Y como todos aquellos creyentes recibieron este favor con la presencia de la Gran Señora, postráronse a sus pies, y con lágrimas la pidieron les diese la mano y la bendición a todos. Pero la humilde y prudente reina se excusó de hacerlo por estar presentes los apóstoles, que eran sacerdotes, y San Pedro, vicario de Cristo, hasta que el mismo apóstol la dijo: Señora, no neguéis a estos fieles lo que su piedad pide para consuelo de sus almas. Obedeció María Santísima a la cabeza de la Iglesia y con humilde serenidad de reina dio la bendición a los nuevos convertidos. Mas el amor que solicitaba sus corazones les movió a desear que la Divina Madre les hablase algunas palabras de consuelo, y la humildad y reverencia los embarazaba para suplicárselo. Y como atendieron la obediencia que tenía a San Pedro, se convirtieron a él y le pidieron la rogase no los despidiese de su presencia, sin decirles alguna palabra con que fuesen alentados.
A San Pedro le pareció convenía consolar aquellas almas que habían renacido en Cristo nuestro bien, con su predicación y la de los demás apóstoles. Pero como sabía que la Madre de la Sabiduría no ignoraba lo que había de obrar, no se atrevió a decirla más de estas palabras: Señora, atended a los ruegos de estos siervos e hijos vuestros. Luego la gran señora obedeció y habló a los convertidos y les dijo: Carísimos hermanos míos en el Señor, dad gracias y alabad de todo corazón al omnipotente Dios, porque de entre los demás hombres os ha traído y llamado al camino verdadero de la eterna vida con la noticia de la santa fe que habéis recibido. Estad firmes en ella para confesarla de todo corazón y para oír y creer todo lo que contiene la ley de gracia, como la ordenó y enseñó su verdadero Maestro Jesús, mi Hijo y vuestro Redentor, y para oír y obedecer a sus apóstoles, que os enseñarán y catequizarán, y por el bautismo seréis señalados con la señal y carácter de hijos del Altísimo. Yo me ofrezco por sierva vuestra para asistiros en todo lo que fuere necesario para vuestro consuelo, y rogaré por vosotros a mi Hijo y Dios eterno, y le pediré os mire como piadoso Padre, y os manifieste la alegría de su rostro en la felicidad verdadera. Y ahora os comunique su gracia. Con esta dulcísima exhortación quedaron aquellos nuevos hijos de la Iglesia confortados, llenos de luz, veneración y admiración de lo que concibieron de la Señora del mundo. Y pidiéndola de nuevo su bendición, se despidieron aquel día de su presencia, renovados y mejorados con admirables dones de la diestra del Altísimo. Los apóstoles y discípulos desde aquel día continuaron sin intermisión la predicación y maravillas, y por toda aquella octava catequizaron no sólo a los 3,000 que se convirtieron el día de Pentecostés, pero a otros muchos que cada día recibían la fe. Y porque venían de todas las naciones, hablaban y catequizaban a cada uno en su propia lengua, que por esto dije arriba, hablaron en varias lenguas desde aquella hora. Y no sólo recibieron esta gracia los apóstoles, pero, aunque en ellos fue mayor y más señalada, también la recibieron los discípulos y todos los 120 que estaban en el cenáculo, y las mujeres santas que recibieron el Espíritu Santo. Y así fue necesario entonces, porque era grande la multitud de las que venían a la fe. Y aunque todos los varones y muchas mujeres iban a los apóstoles, pero otras muchas después de oírlos acudían a Santa María Magdalena y a sus compañeras, y ellas las catequizaban, enseñaban y convertían a otras que llegaban a la fama de los milagros que hacían. Porque esta gracia también se comunicó a las santas mujeres, que curaban todas las enfermedades con solo poner las manos sobre las cabezas. Daban vista a ciegos, lengua a los mudos, pies a los tullidos y vida a muchos muertos. Y aunque todas estas y otras maravillas hacían principalmente los apóstoles, pero unos y otros admiraban a Jerusalén y la tenían puesta en asombro, sin que se hablase de otra cosa, sino de los prodigios y predicación de los apóstoles de Jesús, y de sus discípulos y seguidores de su doctrina. Extendíase la fama de esta novedad hasta fuera de la ciudad, porque ninguno llegaba con enfermedad que no fuese sano de ella. Y fueron entonces más necesarios estos milagros,
no sólo para confirmación de la nueva ley y fe de Cristo Señor nuestro, sino también porque el deseo natural que tenían los hombres de la vida y salud corporal los estimulase para que, viniendo a buscar la mejoría de los cuerpos, oyesen las palabras divinas y volviesen sanos de cuerpo y alma, como sucedía comúnmente a cuantos llegaban a ser curados de los apóstoles. Con esto se multiplicaba cada día el número de los creyentes, cuyo fervor en la fe y caridad era tan ardiente, que todos comenzaron a imitar la pobreza de Cristo, despreciando las riquezas y haciendas propias, ofreciendo cuanto tenían a los pies de los apóstoles, sin reservar ni reconocer cosa alguna por suya. Todas las hacían comunes para los fieles, y todos querían desembarazarse del peligro de las riquezas y vivir en pobreza, sinceridad, humildad y oración continua, sin admitir otro cuidado más que el de la salvación eterna. Todos se reputaban por hermanos e hijos de un Padre que está en los cielos. Y como eran comunes para todos la fe, la esperanza, la caridad y los sacramentos, la gracia y la vida eterna que buscaban, y por eso les parecía peligrosa la desigualdad entre unos mismos cristianos, hijos de un Padre, herederos de sus bienes y profesores de su ley. Disonábales que, habiendo tanta unión en lo principal y esencial, fuesen unos ricos y otros pobres, sin comunicarse estos bienes temporales como los de la gracia, pues todos son de un mismo Padre para todos sus hijos. Este fue el dorado siglo y dichoso principio de la Iglesia evangélica, donde el ímpetu del río alegró la ciudad de Dios, y el corriente de la gracia y dones del Espíritu Santo fertilizó este nuevo paraíso de la Iglesia recién plantado por la mano de nuestro Salvador Jesús, estando en medio de él el árbol de la vida, María Santísima. Entonces era la fe viva, la esperanza firme, la caridad ardiente, la sinceridad pura, la humildad verdadera, la justicia rectísima, cuando los fieles ni conocían la avaricia ni seguían la vanidad. Hollaban el Fausto, ignoraban el lujo, la soberbia, ambición, que después han prevalecido tanto entre los profesores de la fe, que se confiesan por seguidores de Cristo y con las obras le niegan. Daremos por descargo que entonces eran las primicias del Espíritu Santo y que los fieles eran menos, que los tiempos ahora son diferentes y que vivía en aquellos, en la Santa Iglesia, la Madre de la Sabiduría y de la Gracia, María Santísima Nuestra Señora, cuya presencia, oraciones y amparo los defendían y confirmaban para creer y obrar heroicamente. A esta réplica responderé más en el discurso de esta historia, donde se entenderá que por culpa de los fieles se han introducido tantos vicios en el término de la Iglesia, dando al demonio la mano, que él mismo con su soberbia y malicia aún no imaginaba que conseguiría entre los cristianos. Y solo digo ahora que la virtud y gracia del Espíritu Santo no se acabaron en aquellas primicias, siempre es la misma y fuera tan eficaz con muchos hasta el fin de la Iglesia, como lo fue en pocos en sus principios, si estos muchos fueran tan fieles como aquellos pocos. Es verdad que los tiempos se han mudado, pero esta mudanza de la virtud a los vicios y del bien al mal no consiste en la mudanza de los cielos y de los astros,
sino en la de los hombres, que se han desviado del camino recto de la vida eterna y caminan a la perdición. No hablo ahora de los paganos y herejes que del todo han desatinado, no sólo con la luz verdadera de la fe y de la misma razón natural. Hablo de los fieles que se precian de ser hijos de la luz, que se contentan con sólo el nombre y tal vez se valen de él para dar color de virtud a los vicios y rebosar los pecados. De las maravillas y grandiosas obras que hizo la gran reina en la primitiva Iglesia, no será posible en esta tercera parte escribir la menor de ellas, pero de lo que escribiré y de los años que vivió en el mundo después de la ascensión, se podrá inferir mucho. Porque no cesó ni descansó, ni perdió punto ni ocasión en que no hiciera algún singular favor a la Iglesia en común o en particular, así orando y pidiéndolo a su Hijo Santísimo sin que nada se le negase, como exhortando, enseñando, aconsejando y derramando la gracia divina de que era tesorera y dispensadora, por diversos modos entre los hijos del Evangelio. Y entre los ocultos misterios que sobre este poder de María Santísima se me han manifestado, uno es que en aquellos años que vivió en la Iglesia Santa fueron muy pocos respectivamente los que se condenaron, y se salvaron más que en muchos siglos después, comparando un siglo con aquellos pocos años. Yo confieso que esta felicidad de aquel más que dichoso siglo nos pudiera causar santa envidia a los que nacemos en la luz de la fe en los últimos y peores tiempos. Si con la sucesión de los años fuera menor el poder y la caridad y clemencia de esta suprema emperatriz. Verdad es que no alcanzamos aquella dicha de verla, tratarla y oírla corporalmente con los sentidos, y en esto fueron más bienaventurados que nosotros, aquellos primeros hijos de la Iglesia. Pero entendamos todos que en la divina ciencia y caridad de esta piadosa Madre estuvimos presentes aún en aquel siglo, porque a todos nos vio y conoció en el orden y sucesión de la Iglesia, que nos tocaba nacer en ella, y por todos oró y pidió como por los que entonces vivían. Y no es ahora menos poderosa en el cielo que entonces lo era en la tierra. Tan Madre nuestra es como de los primeros hijos, y por suyos nos tiene como los tuvo a ellos. Mas, ay dolor, que nuestra fe, nuestro fervor y devoción es muy diferente. No se ha mudado ella, ni su caridad es menos ahora, ni lo fuera su intercesión y amparo si en estos afligidos tiempos acudiéramos a ella reconocidos, humillados y fervientes, solicitando su intercesión y dejando en sus manos nuestra suerte, con segura esperanza del remedio, como lo hacían aquellos devotos y primitivos hijos, que sin duda conociera luego toda la Iglesia católica, en los fines del mismo amparo que tuvo en esta reina en sus principios. Volvamos al cuidado que tenía la piadosa Madre con los apóstoles y con los recién convertidos, atendiendo al consuelo y necesidad de todos y de cada uno. Exhortó y animó a los apóstoles y ministros de la divina palabra, renovando en ellos la atención que debían tener del poder y demostraciones tan prodigiosas con que su Hijo Santísimo comenzaba a plantar la fe de su Iglesia, la virtud que el Espíritu Santo les había comunicado para hacerlos ministros tan idóneos, la asistencia que siempre conocieron del poderoso brazo del Altísimo,
que le reconociesen y alabasen por autor de todas aquellas obras y maravillas, que por todas ellas diesen humildes agradecimientos y con segura confianza prosiguiesen la predicación y exhortación de los fieles, la exaltación del nombre del Señor, que fuese alabado y reconocido y amado de todos. Esta doctrina y amonestación que hizo al colegio apostólico, ejecutaba ella primero con postraciones, humillaciones, alabanzas, cánticos y loores al Altísimo. Y esto era con tanta plenitud que por ninguno de los convertidos dejó de hacer gracias y peticiones fervorosas al Eterno Padre, porque a todos los tenía presentes en su mente con distinción. Y no sólo hacía por cada uno estas obras, pero a todos los admitía, oía y acariciaba con palabras de vida y luz. Fin de este episodio. Continuará.